resolver sus dudas, para saber qué hacer, a dónde acudir, si usted es atropellado por algún automovilista o si usted, tristemente, desafortunadamente, llegara a atropellar a alguien. ¿Qué es lo primero que tenemos que hacer? Y luego lo segundo que tenemos que hacer. Por ello nos acompaña Guido Sánchez Coello. Él es el director general del Escuadrón de Rescate y Urgencias Médicas, lo que conocemos como el ERUM. Gracias por estar aquí, Guido. Y también tenemos el gusto de recibir al abogado Ricardo Morales Paredes, quien está, pues, de alguna forma ayudándonos en esta mesa a solucionar los problemas, porque a veces cuando uno choca, o normalmente cuando uno choca, parece que necesita un abogado. Así que muchas gracias, les aprecio mucho la madrugada. Gracias. ¿Qué es lo primero que tenemos que hacer? Primero, si alguien nos choca. Muy bien, primeramente el tema siempre es nuestra seguridad. Aparcarnos en un lugar donde no vayamos a provocar otro accidente, verificar que estemos bien, verificar si hay algún lesionado, alguna persona herida y activar el servicio médico de urgencias. ¿Cómo? Llamar al 066 en cualquier lugar del país, es el mismo número de emergencias y a través de 066 vamos a pedir la ayuda indicando perfectamente en qué calle estamos, qué esquinas próximas, en qué delegación, en qué colonia, para poder garantizar que la ayuda llegue de inmediato. Y siempre en la Ciudad de México, los primeros respondientes va a ser una patrulla de la Secretaría de Seguridad Pública que va a llegar al lugar y a través de ellos vamos a coordinar y a hacer llegar toda la ayuda. ¿Qué es lo que no tenemos que hacer? Bueno, lo que no tenemos que hacer para evitar mayores complicaciones es abandonar el lugar de los hechos. Una vez que se presenta un incidente de tránsito, puede haber lesiones o puede no haberlas. Si es solo un daño en propiedad ajena con motivo de tránsito de vehículo, no existe delito. Para que se dé el delito tendría que haber unas lesiones. Correcto. Entonces, como decía el señor Guido, cuando llega la policía inmediatamente revisan que haya lesiones y en ese caso pues se trasladan a la agencia del Ministerio Público. ¿Qué pasa si yo choco contra alguien y atropello a alguien? Es la misma situación. Desde el punto de vista incidental o la atención de la emergencia, siempre nuestro enfoque tiene que ser seguridad y atención inmediata a la víctima, ya sea a bordo de un vehículo, un atropellado, un ciclista, un motociclista. Siempre que haya una víctima tenemos que garantizar su seguridad, es decir, que no vaya a pasar otro vehículo, lo vaya a volver a lesionar, y activar el servicio médico de urgencias y, como decía el abogado, muy importante, no abandonar el lugar de la escena. ¿Qué pasa si una persona atropella y huye del lugar? Bueno, de entrada el delito se agrava en una mitad. De los delitos de tránsito de vehículos regularmente son culposos. Difícilmente vemos que alguien se eche en reversa para rematar a la persona. Entonces son cometidos de manera culposa. La punibilidad es una cuarta parte de la pena. El homicidio tiene una pena que va de 8 a 20 años y una cuarta parte de la pena sería de 2 a 5. Entonces, en el caso de que vaya en estado de ebriedad o que abandone a la víctima, se duplica esa, es decir, en vez de una cuarta parte se aplica la mitad, que sería de 4 a 10 años de prisión. Entonces se agrava la pena y a futuro pues habría que afrontar un periodo privativo mucho más largo. Ya tengo algunas llamadas aquí del público. Yasmín Rosas nos pregunta, ¿qué es eso de otorgar el perdón? Bueno, en los delitos que se persiguen por querella, como es el caso de los delitos culposos, cabe la figura del perdón. El perdón se llama así porque desde que se origina el Código Penal así viene, pero realmente es un desistimiento de la acción penal. ¿Qué es eso? Yo llego a un arreglo con la contraparte, me paga mis daños, ¿sí? Obviamente no me lo va a pagar, sino es a cambio de que yo me desista de la acción penal ante el Ministerio Público y con este perdón, con este desistimiento se extingue la acción penal. Si no se otorga el perdón, ¿qué pasa? Si no se otorga el perdón, el procedimiento continúa, ¿sí? Hasta que el Ministerio Público tenga bien integrada la averiguación previa con el procedimiento anterior o la carpeta de investigación con el Es decir, una persona que choca y lastima a otra, si no se otorga el perdón, podría ir a la cárcel. Podría ir a la cárcel. Ahora, estoy hablando únicamente en el caso de lesiones, el otorgamiento del perdón. Correcto. En el caso de homicidio es un delito que se persigue de oficio y ahí no procede el perdón. ¿Qué pasa si no tengo el carro asegurado? Bueno, pues aquí el tema se agrava. Como servicio médico de urgencias, nuestro enfoque es a la víctima y a preservar la vida de la víctima. Si hay lesiones que ponen en peligro la vida, tenemos la obligación de trasladarlo de inmediato al hospital más cercano y adecuado, dependiendo del tipo de lesiones que tenga el paciente. Ahí no importa si viene el seguro en camino, si viene la patrulla, ahí lo importante es la vida. Es la vida de la persona y hay que trasladarlo de inmediato. Si hay lesiones que no ponen en peligro la vida y que podemos esperar a que llegue
el seguro, bueno, pues la persona tendrá que activar a su seguro, llegar al ajustador. Si hay un otorgamiento de perdón, el ajustador va a entregar un pase médico y la ambulancia traslada al paciente al hospital que nos designe el ajustador. Si no hay seguro, pues nuestro enfoque como servicio de urgencias es la víctima se hace una regulación con la Secretaría de Salud, nos asignan un hospital, el más cercano y adecuado, y se traslada. Y la persona que fue el presunto responsable va a quedar detenida y va a estar puesta a disposición de las autoridades en lo que ya jurídicamente se determina responsabilidad y el resarcimiento del daño, que en este caso el bien tutelado es la salud, que es lo que estamos, lo que se está persiguiendo. Si no llegara la ambulancia y estamos en un acto de emergencia, ¿puedo trasladarlo en mi vehículo? ¿Puede alguien ajeno a ese accidente ofrecerse a llevar al cuerpo todavía con vida de alguna persona hacia un hospital? No es lo más óptimo, porque el movilizar a una persona atropellada se está suponiendo que hay un politrauma. Puede haber una lesión cervicales, puede haber un trauma craneoencefálico, puede haber una lesión. Puede morirse incluso. Puede morirse. Entonces, ¿Qué pasa ahí? El movilizar a un paciente no usando una técnica adecuada o un equipo de inmovilización adecuado puede agravar la lesión. Sí. Muchas personas, por el afán de ayudar, tratan de trasladar a alguien, pero eso puede llegar a complicar más la vida del paciente, entonces podría llegar a fincarse alguna responsabilidad. Claro. A esa ¿Y podría persona. tener una consecuencia legal? Sí, por supuesto, porque si la persona está lesionada y a posteriori fallece, es un homicidio con motivo de una lesión mortal que fue ocasionada por un accidente, pero que definitivamente también pudo haberse agravado en el momento. Y eso la única persona que lo puede determinar es el médico legista. Entonces vamos con el cadáver en el carro, no, es un caso hipotético, ¿al Ministerio Público o al hospital? Al hospital. Si lo estamos subiendo a un vehículo, es para llevarlo al hospital, siempre. Lo que puede suceder es que llegan al hospital y en el transcurso la persona falleció por falta de asistencia médica. Tiene que ir primero al hospital. Sí, Ya después se encargará la cuestión legal y el Ministerio Público de ver en el hospital qué fue lo que pasó. Pero no es lo ideal. Lo ideal es que le abramos paso a una patrulla o a una ambulancia que está con sirena para que llegue rápidamente a ese lugar. Hay personas que chocan y que utilizan este momento para el asalto. Se ha dado muchas cuestiones que fingen el choque para la distracción, puede ser un alcance. ¿Y cuál es la recomendación para que la gente tenga cuidado? Bueno, de alguna manera, en casos de parajes solitarios y en la noche, en ocasiones vale la pena mejor seguirse si nos dan llega una leve colusión efectivamente para bajarnos y sobre la marcha ahí que nos asalten, pues lo mejor realmente es sufrir la pérdida y mejor irnos, ¿no? También depende de la zona en la que te encuentres, pero bueno, ahorita yo creo que ya nadie respeta las zonas, ¿sabes lo que pasó ayer ahí en Periférico y Reforma? Sí, aquí en plena Ciudad de México. Así es. Las recomendaciones para las personas que fueron chocadas o que chocaron. Bueno, la recomendación para una persona que ha sido chocada o que chocaron siempre es buscar un lugar seguro, activar el servicio médico de urgencias o en este caso llamar al 066. Recordemos que las patrullas de la Policía de la Ciudad de México siempre van a llegar en un tiempo promedio de 2 minutos y medio al lugar de la escena. Entonces, estacionarnos en un lugar seguro, garantizar siempre nuestra seguridad. Si vemos que las personas son sospechosas, que nos pueden llegar a agredir, bueno, pues movernos del sitio. Y en todos los casos, si hay víctimas, no abandonar el sitio. Correcto. Guido Sánchez, muchas gracias. Del ERUM, aquí en el Foro de Hechos AM. Abogado, muchas gracias por acompañarnos y por resolver las preguntas. Si hay más, me gustaría que nos dejaran sus correos para que pudieran ayudarle a la gente a resolver las dudas que naturalmente surgen después de esta mesa. Claro que sí. Gracias y buenos días.